Ok. Para quienes investigaron, supongo que leyeron un poquito sobre la historia de los lenguajes de programación. Porque la tarea era hacer una línea temporal de lo que los lenguajes de programación, ¿verdad? Explicar, bueno, no explicar, sino tal año el lenguaje de programación tal vino de tal cosa. Ya, y leyeron y se dieron cuenta que hay un sinnúmero, ¿verdad? Hay bastantes lenguajes de programación existentes en la actualidad. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Yo supongo que ustedes ya investigaron, pero igualmente, aquí yo les hice una pequeña diapositiva. Ya, entonces vamos a hablar sobre los lenguajes de programación. Primeramente, ¿verdad? Recordando así que es un lenguaje de programación, lo podemos definir como un lenguaje, un idioma artificial formado por símbolos. Y son reglas sintácticas y semánticas. De tal modo que nosotros podemos darle a la computadora qué puede hacer, ¿verdad? ¿Qué acciones va a realizar? Y también podemos decir que pueden usarse, ¿verdad? O sea, un lenguaje de programación se puede usar para crear programas que controlen el comportamiento de una computadora, expresar algoritmos con precisión y también, ¿verdad?, comunicarse directamente, lo que es la computadora como una persona, perdón, comunicarse a la computadora de manera humana, dicho así, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre los lenguajes de programación. ¿Verdad? Tenemos aquí los lenguajes de programación. Vamos a ver. Tenemos en 1957 el primer lenguaje de programación llamado Fortran. Fortran viene de la división de palabras Fórmula Translation, ¿verdad? Fórmula Translation o transcripción de fórmula. Es el lenguaje de programación más antiguo y actualmente se continúa usando. Ya. Se creó por un brother llamado John Backus y se desarrolló, ¿verdad?, para la computación científica de alto nivel, matemáticas y estadísticas. Al día de hoy, el lenguaje se usa en lo que son las industrias automovilísticas. Esas máquinas que ustedes ven no sé si han visto documentales de cómo realizan los automóviles, entonces esas máquinas se administran por Fortran. Ya. Ya que estas son buenas para lo que son el pronóstico de los servicios meteorológicos. Luego tenemos a COBOL. COBOL salió en 1959. COBOL viene siendo la abreviatura de Common Business Oriented Language o lenguaje orientado, ¿verdad?, a las empresas. Este lenguaje está detrás de la mayoría de los sistemas de transacciones de negocio, así como lo que vienen siendo los procesos de los procesos de transacción de tarjetas de crédito. También se encuentran en los ATMs, ¿verdad? De los cajeros automáticos, como los conocemos nosotros, las telefonías, sistemas hospitalarios, sistemas gubernamentales y sistemas automatizados y señales de tráfico. COBOL se creó por un brother llamado Grace Murray Hooper. Asimismo, él lo hizo como un lenguaje familiar, ¿verdad?, y uniforme para lo que son las transacciones empresariales. Por ejemplo, un ejemplo claro, ¿verdad? El servicio postal estadounidense utiliza un sistema desarrollado en COBOL. Luego tenemos a BASIC. BASIC viene siendo un lenguaje de programación, ¿verdad?, creado por un brother llamado Dartmouth College. Es denominado, ¿verdad?, como el Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code, o bien
¿verdad? Para principiantes, ¿verdad? ¿Cómo lo explico? Viene siendo, ¿verdad? Un lenguaje de todo propósito, ¿verdad? De instrucciones por código y símbolos para principiantes. Se diseñó para hacer un lenguaje simplificado para aquellos que no tenían bases fuertes de conocimientos teóricos o matemáticos. Ya, por eso BASIC, de básico. Esta versión, ¿verdad? Hay una versión modificada por Bill Gates y Paul Allen que llegó a ser el primer producto de Microsoft. Ya, BASIC prácticamente fue como que un lenguaje de programación armado o modificado por Microsoft, en el cual ya utilizaban para desarrollar aplicaciones en aquel entonces. En 1977, este mismo lenguaje, ¿verdad?, se integró en las computadoras Apple II para administrar el arranque. Me refiero a cuando nosotros encendemos la computadora. Luego tenemos el lenguaje C. El lenguaje C, ¿verdad?, fue desarrollado entre 1969 y terminó, así por decir, su desarrollo en 1923 por el maestro Dennis Ritchie, ¿verdad?, para los laboratorios Bell Telephone. Se le llamó C porque sus características vienen del lenguaje derivado de B. Ya, es otro lenguaje que no tuvo mucho auge, entonces por eso no se toma mucho en cuenta. Pero C ya fue como que el boom. Ya llegó a ser tan poderoso, ¿verdad?, que la mayoría del núcleo Unix fue reescrito en C. Y de hecho, todo lo que viene siendo sistemas Linux están basados en C. Todos sus teléfonos Android están basados en Linux. Por ende, están escritos en el lenguaje C. Luego tenemos Pascal. Pascal se le llamó así, ¿verdad?, en honor a Blaise Pascal, el inventor de las calculadoras matemáticas. El creador, ¿verdad?, que lo vimos en diapositivas pasadas, en presentaciones pasadas, se llama Niklaus Wirth. Ya era un viejito que les enseñé ahí. Y este brother desarrolló este lenguaje, ¿verdad?, para enseñanza y formación. Actualmente se ocupa para eso, ¿verdad?, para enseñar a programar. Y tiene un uso meramente comercial. Y por si fuera poco, Skype, ¿verdad?, o lo que viene siendo la aplicación de Skype de Microsoft, está desarrollado en Pascal. Luego tenemos a C++, ¿verdad? En los mismos laboratorios Bell donde se desarrolló C, ¿verdad?, un brother llamado James Stroop, no sé cómo se pronuncia, modificó lo que viene siendo la estructura del lenguaje C, y a base de eso desarrolló lo que viene siendo C++ o C++ in English, creando lo que conocen actualmente como el lenguaje de programación más popular que ha existido nunca. Y además, ¿verdad?, ha sido listado en lo alto del top 10 o el top 10 de los lenguajes de programación desde 1986. Y hay un salón de la fama de los lenguajes de programación y C++ fue archivado como uno de los lenguajes de programación en el salón de la fama de los lenguajes de programación. Actualmente C++, ¿verdad?, está incorporado en lo que nosotros conocemos como Mozilla Firefox, ¿verdad? Está desarrollado fullmente en lo que viene siendo C++. Las aplicaciones de Office están desarrolladas en C++. Y la aplicación de Adobe, ¿verdad?, PDF Reader, está desarrollado en C++. Tenemos el lenguaje Perl. Perl fue desarrollado, ¿verdad?, por Larry Wall, un programador Unix,
¿verdad? En base de Linux. Lo creó, ¿verdad? Después de intentar extraer datos de un informe. Y al darse cuenta que los sistemas Unix no podían llevar a cabo las operaciones que él necesitaba, entonces digo, ok, ve, voy a hacer un lenguaje que haga los reportes exactos y prácticos. Entonces de ahí viene el lenguaje, ¿verdad? Perl, Practical Extraction Report Language, o lo que conocemos como lenguaje de reporte de extracción práctico. Y se describió, ¿verdad? Por un lenguaje que consiste, ¿verdad? Como un lenguaje que haga tu trabajo. Luego tenemos Python. Python fue desarrollado, ¿verdad? Por Monty Python. Entonces, bueno, no fue desarrollado por él. Es en nombre a él que está el nombre, ¿verdad? De Python. El brother que lo creó se llama Guido van Rossum y lo creó para solucionar los problemas del lenguaje ABC y se continúan utilizando para tal fin. Python es más desarrollado para lo que vienen siendo las redes, ¿verdad? Con redes me refiero a las aplicaciones de internet. Hoy en día lo ocupa lo que es la NASA, Google y el mismo YouTube. Luego tenemos a Visual Basic. Visual Basic, ¿verdad? Como lo vemos ahí, prácticamente viene siendo un lenguaje de programación creado por Microsoft. Ya, aquí lo visualizamos y está dirigido a lo que viene siendo para eventos, ¿verdad? Un lenguaje dirigido por eventos. Por eventos hace referencia a cuando clicas, cuando moves, cuando haces alguna acción, se les denomina como evento. Se creó para Microsoft por un brother llamado Alan Cooper, ¿verdad? Es como una, ¿cómo se le diría? Bueno, su lenguaje predecesor viene siendo lo que es Basic. De ahí viene el Basic en su nombre, ¿verdad? Y se le agrega el Visual porque viene desarrollado para lo que es las partes de aplicaciones visuales. Ok. Entonces, su primera versión se posteó en 1991, ¿verdad? Por ahí está la fecha. Y se desarrolló con el fin de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo. Con ambiente de desarrollo hablamos del IDE, ¿verdad? Un lenguaje, es un programa para programar. En el 2001 Microsoft lo propuso, ¿verdad? Para usar el framework de Visual Basic, ¿verdad? Y ahí fue como que un buen auge para eso. Luego tenemos el lenguaje Ruby. Ruby es un lenguaje de programación creado por Yukihiro, a ver cómo se llama, Yukihiro Matsumoto. Yukihiro Matsumoto. Se le conoce como Mats en el ámbito de la informática. Ya se le conoce así pues por su nombre Matsumoto. Y este lenguaje se utiliza, ¿verdad? Bueno, obtiene elementos del lenguaje Perl, del lenguaje Smalltalk, del lenguaje Eiffel y algunos otros, ¿verdad? Y pues no tuvo tanto auge como los de ahorita. Luego tenemos PHP. PHP fue desarrollado por Ramus Lerdorf para reemplazar algunos scripts del lenguaje Perl, ya usados para mantener su web personal. De ahí, hoy en día, PHP ha venido creciendo hasta llegar parte de ser un lenguaje de arquitectura para integrarlas en web, ¿verdad? Y realmente simplemente es un lenguaje de programación para páginas web. Ya, de hecho, el Facebook ocupa lo que viene siendo PHP. Luego tenemos Java, o Java como lo dicen algunos. Java fue desarrollado por un grupo de trabajadores de una compañía llamada Sun Microsystems.
ya una compañía llamada Sun Microsystems que actualmente es comprada, bueno, fue comprada por la organización llamada Oracle. Ya, el grupo fue liderado por un brother llamado James Gluskin, ya, y creó Java para arrancar los decodificadores de un televisor interactivo. Hoy en día, Java es el que está más presente, ¿verdad? En todos los dispositivos. Ya, Android, iPhones, las pantallas, los televisores, las grabadoras, o sea, un montón de dispositivos están desarrollados o están basados en el lenguaje de Java. Ya, y incluso hay páginas web que no funcionan sin la estructura de Java. Entonces, Java es prácticamente un lenguaje de alto nivel. Luego tenemos una evolución de Java llamado JavaScript, ¿verdad? No es lo mismo, no están relacionados, pero tienen algo en común, ¿verdad? Tienen la semántica diferente, aunque no lo parezca, ¿verdad? Porque ustedes dicen, ok, lleva el nombre de Java, tiene que ser igual. No, son 2 elementos diferentes. Fue desarrollado por Brendan Eich, ¿verdad? Bajo el nombre de Mocha. O sea, antes de ser llamado JavaScript, se llamaba Mocha. Tiene influencia del lenguaje C y hoy en día es usado por servicios como Node.js, ¿verdad? Que son los que administran las funciones o los elementos o los eventos de las páginas web. Luego tenemos en 2001 a C#. Bueno, tenemos aquí a C#. C# viene siendo un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft, ¿verdad? Es un lenguaje desarrollado por Microsoft que viene siendo un lenguaje multiparadigma, ¿verdad? Se creó para la plataforma .NET y se aprobó como un lenguaje estándar, ¿verdad? Por un conjunto de ¿cómo se le llama a esto? Bueno, es un censo, ¿verdad? Que administra lo que vienen siendo los lenguajes de programación, ¿verdad? Y se utilizan más que todo para, se diseñó este lenguaje para la infraestructura de un lenguaje común. La sintaxis se deriva de lo que viene siendo la fusión de C y C++. Ya, y utiliza los objetos de plataformas .NET, similar a la de Java. Entonces, aunque, ¿verdad?, incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. El nombre fue inspirado por el signo numeral, el cual se lee como sharp en inglés, ¿verdad?, para la notación musical de do sostenido. Entonces es un juego de palabras para decir, pues, que C# significa naturalmente hablando o musicalmente hablando como do sostenido, donde el símbolo sharp indica que la nota, en este caso representada por do, debe ser un semitono más alto. O sea, es como que decir, está más alto que C, ¿verdad? Es una metáfora así superficial, dicha de que sharp es mejor que C. Y entonces, de ahí salió lo que viene siendo el nombre de C. Luego salió el lenguaje F numeral, ¿verdad? Que el lenguaje F numeral también fue desarrollado, ¿verdad?, para plataformas .NET, ¿verdad?, con lo que viene siendo las disciplinas imperativas y orientadas a objetos. Se varía el lenguaje de programación ML y fue inicialmente desarrollado por un brother llamado Dom Shine de Microsoft Research y actualmente sigue siendo utilizado
¿verdad? Por la división de desarrolladores de Microsoft. Aunque es un lenguaje que prácticamente dejó de dar auge, ¿verdad? Entonces se dejó así tirado, por ejemplo. Actualmente se sigue soportando, pero no tiene tanto auge como los otros lenguajes de programación. Luego tenemos los lenguajes, ¿verdad? O los lenguajes de la actualidad. ¿Cuántos lenguajes de la actualidad tenemos presentes? Tenemos presente algunos que vamos a hablar sobre ellos. Tenemos ahí, por ejemplo, el lenguaje Groovy. Groovy, ¿verdad? Viene siendo un lenguaje de programación muy interesante. ¿Por qué? Porque es un lenguaje diseñado para lo que viene siendo la programación orientada a objetos, simplemente solo para eso. Se implementa, ¿verdad?, sobre lo que viene siendo Java y tiene bastante similitud con lo que viene siendo Python, Ruby y Perl. Entonces, es un lenguaje de programación prácticamente para lo que viene siendo directamente en cualquier aplicación Java. O sea, de la aplicación Java podemos administrarlo por medio del lenguaje Groovy. Muy bien. Luego tenemos el lenguaje Scala, ¿verdad? El lenguaje Scala es un lenguaje multiparadigma para expresar patrones comunes de programación en forma concisa, muy elegante y con tipo seguro, ¿verdad? No tiene mucho auge. Luego tenemos el lenguaje de programación Factor. No hay mucha información sobre este lenguaje de programación, pero sabemos que existe. Luego tenemos el lenguaje de programación Scratch, ¿verdad? Que nosotros ya vimos esto, ¿verdad? Creo que lo miramos el año pasado. Es un lenguaje de programación desarrollado por el MIT, ¿verdad? Y la característica consiste en desarrollar habilidades de programación mediante el aprendizaje, ¿verdad? Utilizando el gatito. No sé si se recuerdan ustedes. Luego tenemos el lenguaje Clojure, que apareció en 2007, ¿verdad? Es un lenguaje de todo propósito, ¿verdad? Y hace énfasis en lo que viene siendo un lenguaje de paradigma funcional. El gatito es el gatito Scratch. es el que hicimos como los algoritmos. Exactamente. Ese es el de Scratch. Muy bien, entonces luego tenemos en 2009 el lenguaje de programación Go. Prácticamente el lenguaje de programación Go, ¿verdad? Concurre y compila, ¿verdad? O sea, es un lenguaje de programación concurrente y compilado, inspirado en la sintaxis del lenguaje C. Intenta ser más dinámico como Python con el rendimiento de C y C++. Se desarrolló por lo que viene siendo Google, de ahí lo que viene siendo, de ahí la palabra Go. Y sus diseñadores, ¿verdad? Fueron unos brothers que trabajan ahí en Google. Luego tenemos en 2011 el lenguaje de programación Dart. Es un lenguaje de código abierto. Código abierto quiere decir que ustedes pueden entrar ahí a la web y encontrar el lenguaje de programación abiertamente. También fue desarrollado por Google, ¿verdad? Y se reveló en el 2011. Allá el objetivo de Dart no es reemplazar al JavaScript. Simplemente es como ofrecer una mejora, por así decirlo. Y luego tenemos el lenguaje de programación Swift. Swift fue creado por Apple, enfocado en el desarrollo de aplicaciones para iOS y Mac OS. Ya se presentó en el 2014 y está diseñado para integrarse con los frameworks llamados Cocoa y Cocoa Touch, que son los que utilizan las computadoras Mac y los celulares iOS. Entonces, ahí tenemos todo lo que vienen siendo estos lenguajes de programación. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar? Ya les voy a enseñar cuál es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar. O bueno, el lenguaje que llegaríamos a aprender. Entonces,
Vamos a verlo aquí. Ok, aquí ya lo encontré. Vamos a ver. Me dicen si se mira, por favor. Sí, profesor, se mira. Okay. Tenemos ahí el lenguaje de programación en C, ¿verdad? ¿Qué es C? Ya lo vimos en la diapositiva pasada, ¿verdad? C es un lenguaje de programación de propósito general. Se creó por este brother llamado Dennis Ritchie y se creó en los lenguajes, en los laboratorios Bell, y se creó bajo la evolución del lenguaje anterior llamado B. Ya de ahí su nombre, C. Muy bien. Entonces, ahí está lo que viene siendo C. Se trabaja bajo lo que nosotros conocemos como librerías. También se les conocen como lo que son bibliotecas. Ya, librerías o bibliotecas. Estas librerías, ¿verdad? Son las que utiliza el compilador. En este caso, el compilador que ocuparíamos en la computadora se llama DevC++. Este es el que ocuparíamos en la computadora. Para los que no tienen computadora, les voy a enseñar con qué elemento o con qué programas podemos utilizar para poder trabajar. Pero entonces ahí, ¿verdad? Estas librerías son los que contienen el compilador, ¿verdad? Contienen el código objeto, ¿verdad? De muchos programas. O sea, son programitas pequeñitos que nosotros agregamos a nuestro programa para lo que viene siendo leer teclado, escribir en pantalla, trabajar con números y realizar funciones matemáticas. Prácticamente eso es lo que trabaja las librerías. Ahí vemos las dos librerías que vamos a utilizar. Voy a ponerles la lupa para que, a ver, permítanme que se me movió. Voy a ponerle las lupas aquí para que lo visualicen. Entonces, esas son las dos librerías que nosotros vamos a utilizar. Ya, la librería stdio y la librería stdlib. ¿Verdad? Para utilizar una librería, miren ahí la sintaxis. ¿Qué ven entre esas dos? ¿Qué ven de igual? ¿Ah, chicos? ¿Qué ven de parecido ahí? El numeral include, ¿verdad? Este numeral include, lo que le estás diciendo al compilador es que vas a hacer uso de una librería. Y entre los signos de menor y mayor, vas a escribir el nombre de la librería. En este caso, la primera es stdio.h y la segunda es stdlib.h. Entonces, así se incorporan a nuestro programa las librerías que nosotros vamos a utilizar. Hay más librerías, ¿verdad? Pero como nosotros vamos a aprender lo básico, no vamos a utilizar todas las librerías, solo vamos a utilizar estas dos. Hay una tercera que vamos a ocupar, pero no la voy a tomar en cuenta ahorita. Dentro de la librería stdio, ¿verdad? Vamos a utilizar estas dos funciones. Estas dos funciones son las que nosotros vamos a utilizar en la librería stdio y como lo dice a la izquierda, ¿verdad? Son pequeños programitas que nos ayudan al proceso de manejo de nuestros programas. Entonces, la función printf, ¿verdad? Es un pequeño programita que lo que hace es mostrar en pantalla lo que esté entre comillas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mostrar en pantalla un texto que diga hola, entonces pongo el printf, abro el paréntesis, entre comillas escribo hola, cierro el paréntesis y finalizo las sentencias con un punto y coma. Luego, con el scanf, puedo asignarle el valor a una variable. ¿Recuerdan la clase pasada, perdón, la semana pasada, cuando hablábamos de variables?
¿Aló? Sí, profesor. Muy bien, entonces, ¿qué era una variable? ¿Quién me dice? A ver si se recuerdan. ¿No se acuerdan? Recuerden que una variable es un espacio en memoria que asigna el compilador, en este caso, ¿verdad? Para administrar un tipo de dato, ya sea un número, un texto, un carácter, etc. Entonces, con el scanf, nosotros vamos a poder darle valores a las variables que nosotros declaremos. Luego tenemos la librería stdlib. En la librería stdlib, miren ahí qué interesante. Miren ahí qué interesante. ¿Qué hace la librería, la función system? Usa comandos de CMD. Usa comandos de CMD. ¿Ya vieron qué interesante? Por algo lo vimos la clase pasada. Sí. ¿Ya vieron qué interesante? ¿Cómo vamos relacionando todo? Luego tenemos los tipos de datos. ¿Se acuerdan de estos tipos de datos? Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Tenemos los tipos de datos básicos. Aquí están los tipos de datos. Entonces tenemos los números enteros. Se definen bajo la palabra int. Letras o caracteres la definimos con la palabra char, ¿verdad? Y los números reales o en coma flotante, con números decimales, los definimos con la palabra float. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizarlo, ¿verdad? Con lo que viene siendo la función printf, ¿verdad? Para mostrar un dato según el tipo de dato, ¿verdad? Vamos a utilizar entre las comillas, ¿verdad? Un valor porcentual, lo que viene siendo para mostrar el nombre de la variable. Por ejemplo, miren aquí, %i va a hacer referencia que nosotros vamos a reemplazar este %i por el valor de una variable. Este %i va a ser sustituido por una variable llamada número. El porcental i solo administra los datos enteros. Entonces ahí explica, ¿verdad? Muestra una variable de tipo de dato entero llamada número. ¿Verdad? Entonces el valor que obtenga la variable número, ¿verdad? Va a ser reemplazado por el %i. Entonces lo que está asignando aquí es, la función dice, %i, ok, voy a poner un número acá. Y va a ser un número entero. Entonces, fuera de las comillas, ¿verdad? Separo con una coma el valor de la variable que voy a mostrar. ¿Entendimos eso? Sí, profesor. A ver, ¿quién lo entendió para explicarlo de nuevo? Más o menos. Sí, explíquelo No, de más nuevo. o menos. Más o menos no existe. ¿Sí o no? Expliqué de nuevo. Ok, entonces explico de nuevo. Solo Jorge, que es súper dotado, que entiende. Entonces, la función esta, ¿verdad? Ya después lo vamos a ver en la práctica. Esta función lo que se está diciendo al compilador es, voy a mostrar una variable. El %i va a trabajar con variables enteras. ¿Ok? Entonces, la variable entera se pone después de las comillas. O sea, lo que ve en la comilla es lo que se va a mostrar en la pantalla, ¿verdad? Entonces, no vamos a poner directamente el número que vamos a mostrar, o en este caso la variable, sino que vamos a administrarlo por medio de un %, que va a ser el %i. Entonces, el %i le está diciendo que va a mostrar un valor entero. Entonces, para especificar cuál va a ser la variable que yo quiero mostrar, entonces, fuera de las comillas, separada por una coma, utilizamos, ponemos el nombre de la variable que yo quiero reemplazar por el %i. En este caso, si lo miran ahí,
aparece lo que viene siendo la variable número. Entonces va a mostrar el valor que tenga la variable número. O sea, en la pantalla no se va a ver %i, sino que se va a ver directamente el valor que contenga la variable número. Igualmente pasa con lo que viene siendo los tipos char, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el printf %c va a visualizar lo que tenga un tipo char. Y el %f va a mostrar lo que va a ser una variable flotante, o en este caso una variable decimal, para mostrar en este caso una variable llamada IVA. Entonces recuerden que para declarar una variable, que es lo que vamos a ver ahorita, se pone el tipo de dato, ¿verdad? Y después de haber puesto el tipo de dato, se pone el nombre de la variable. Ya, en este caso, miren ahí tenemos los tres ejemplos, con el entero, el char y el float. Entonces, si queremos declarar una variable entera llamada número, entonces pongo int, que es el tipo de dato entero, y número, que es la variable, el nombre de mi variable. Muy bien, vamos a ver la práctica entonces. Entonces, en la computadora dijimos que vamos a utilizar un programa llamado DevC++. ¿Verdad? El DevC++ es el compilador, así se le llama. Profe, Diga. ese programa que vamos a usar lo tenemos que descargar Yo les nosotros. voy a dejar el archivo de instalación en los archivos de la clase, para que lo Ok, descarguen gracias. desde Teams y no vayan a descargar algo que no es en internet. Yo les voy a dejar el archivo, ahí les aviso cuando lo suba. Entonces, aquí vamos a crear nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces vengo aquí, doy archivo, nuevo, y le doy archivo fuente. Entonces se me abre un archivo, ¿verdad? Donde yo puedo escribir mi programa. Entonces, lo primero que hay que hacer es utilizar las librerías. Ya. Se pueden poner comentarios poniendo dos plecas. El comentario es una línea de código que el compilador no toma en cuenta. Es como que nosotros estemos explicando qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Pero el comentario simplemente es para visualizar en el código. En el programa no se va a visualizar. Entonces aquí vamos a incluir las librerías. Este comentario, el compilador no lo toma en cuenta, por ende no va a haber ningún error cuando esté comentado esa parte del código. Entonces, para incluir las librerías, dijimos que utilizáramos el signo numeral, poníamos la palabra include, y entre signos de mayor y menor, de menor y mayor, ponemos el nombre de las librerías que vamos a utilizar. Entonces, la primera es stdio.h. Miren que es stdio, no estudio. stdio.h. Y la otra es include stdlib.h. Estas son las dos librerías que siempre vamos a utilizar. Con estas librerías son las que vamos a trabajar con las funciones que miramos en la presentación. Luego de haber armado las librerías, se inicia lo que viene siendo la función principal. La función principal es la que le administra al código fuente, o bueno, al compilador, en este caso es el DevC++, el que le va a decir, inicia esto. Para declarar la librería principal, o la función principal, ponemos el int main, entre paréntesis escribimos la palabra void y abrimos lo que son las llaves. Entonces, este es lo que viene siendo la función principal.
Entonces, todo lo que esté escrito dentro de la función principal es lo que va a administrarse en el programa. Entonces, aquí inicia lo que viene siendo el programa en sí, ¿verdad? Entonces tenemos aquí int main y entre paréntesis void. Ya es una función que no tiene carga alguna, por eso se le asigna el void. Y entonces aquí hacemos lo que, administramos lo que queremos mostrar, ¿verdad? En este caso voy a poner, ¿verdad? Con el printf, voy a escribir un mensaje diciendo hola a todos. Y finalizo con un punto y coma. Para terminar la ejecución, ¿verdad? Ponemos una función, ¿verdad? Llamada return y le ponemos un 0, ¿verdad? Para retornar 0 y decir que el proceso termina, ¿verdad? Dentro del programa, dentro del compilador, ¿verdad? Tenemos unos controles aquí arriba, ¿verdad? Entonces tenemos el de compilar, ¿verdad? Que se utiliza la tecla F9. Tenemos el de ejecutar, que es la tecla F10, y tenemos uno combinado llamado compilar y ejecutar. Entonces con el F11 llamo el proceso compilar y ejecutar. Cuando el archivo no está guardado, ¿verdad? Y presionamos F11, primeramente te manda a guardar lo que viene siendo el archivo. Lo voy a guardar en el escritorio para esta práctica. Entonces aquí ven que aparece sin nombre, ¿verdad? Porque es el nombre del archivo que vamos a poner. Y entonces aquí, ¿verdad? Dejamos que el tipo es el C++ source y lo vamos a guardar aquí y le vamos a poner, por ejemplo, aquí el nombre le vamos a poner practic o ejemplo 1. Y le doy a guardar. Entonces, él termina de guardar y abajo empieza el proceso de compilación. Y ahí está, miren, lo que viene siendo el proceso de compilación. Y ahí está el proceso finalizado. Ahora, esto que se visualiza acá es la ventana de compilación del programa de C++. Y al final, él genera un archivo ejecutable. ¿Qué es un archivo ejecutable? Esto que está acá. Este archivo .exe es lo que el programa o el compilador genera. El .exe es el programa, ya dicho así, para ejecutarlo. Si yo le doy doble clic, el programa se ejecuta. Pero ¿por qué no se ejecuta? O sea, yo le doy doble clic, pero no pasa nada. ¿Qué pasa? En sí, el proceso se está ejecutando. Pero el proceso se ejecuta en la consola de CMD. ¿Qué comando utilizábamos para que la consola se detuviera? Pause. Exacto, pause. Entonces vamos a mandar a llamar, ¿verdad? Antes del return 0, la función pause. Entonces, utilizo la función system, ¿verdad? Y entre paréntesis y comillas escribo el comando cmd. Entonces este decía el comando pause. Entonces voy a compilar, ¿verdad? Ahí tenemos compilado y ya se me genera el archivo compilado. Muy bien. Entonces si yo ahora ejecuto mi programa, hola a todos, y si miran ahí aparece la instrucción del comando pause. Si nosotros no queremos que se visualice, presione una tecla para continuar. ¿Qué le poníamos al comando pause? ¿Ah? Comía. ¿Oh? Null. Null, Null. ¿verdad? Null. Vamos a compilarlo.
Y ahora lo ejecuto. Y ahí está, miren. Ahí está el proceso pause. Y ahí está esperando para que yo presione una tecla para que se pueda cerrar. Muy bien. Ya me pasé de la hora. Bueno, entonces esto es lo básico, ¿verdad? La otra clase vamos a ver sobre lo que viene siendo la variable. Cómo trabajar con las variables. Ok. Voy a ver si les hago un video de cómo instalar el programa, ¿verdad? Para los que tienen computadora. Asimismo, les voy a enseñar, les voy a dar el video de cómo hacer los programas en el celular. Ok. Está bien, profe. Bueno, Bueno, entonces quedaríamos por acá por hoy, ¿verdad? Y continuaríamos el viernes, sería. Profe, mire, La miro. yo entré, creo que 10 minutos después porque no había luz. Y en lo que encendí la computadora, se encendió el internet, se conectó. Me tardé ahí, profe, yo. Bueno, y está la clase para que la visualicé. Sí, yo le entendí, sí, profe. Bueno, entonces, ¿verdad? Quedaríamos por acá y nos vemos hasta el viernes. espere, profesor. Adiós. Ajá. Espere, ese video que va a ser para los de celular. Para los que también voy a hacer un video para los de la computadora y un video para los del celular. Pero ese video puede aplicar para tablet también. Sí, sí, ahí solo descargas la aplicación. Ok. Muchas gracias. Ajá, ¿alguien más me dijo ahí? Ajá. Diga, Eduardo. No, nada, me estoy despidiendo. Profe, ¿usted va a poner el video en la plataforma? Se les voy a dar el link porque lo voy a subir a YouTube y les voy a dar el link del video. Le voy a poner bueno. el link del video de la clase, el link del video para instalar el programa en la computadora, el link del video para los que van a utilizar el celular. Ok. Bueno. Perfecto. Entonces, Ok. diga, Hasley. No, después le digo a usted. No, si es de la clase No es ahorita. de la clase, no es de la clase. Ah, bueno. Nada más. Bueno, entonces, Nada más. se me cuidan y estén al tanto para darles los videos, ¿ok? Bueno, profesor, nos vemos. Ok. Buen día. Buenas tardes. Buen día. Adiós, Buenos días. profe. Adiós.